Bueno, buenos días chicos. Llegamos a la última filmación y por lo tanto también a la última, al último tema de esta materia, que se basa en, como dice la diapositiva, en electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? Para que ustedes vayan entendiendo. Es la rama de la química que estudia la relación entre la electricidad y las reacciones químicas. La electroquímica básicamente se va a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las celdas galvánicas, o más comúnmente conocidas como pilas, las pilas que conocen ustedes, o la electrólisis. ¿Qué son estos dos términos? Bueno, las celdas galvánicas es la conversión de la energía química en energía eléctrica o electricidad. ¿Y cuándo se utiliza esto? Bueno, cuando la energía liberada por una reacción redox espontánea se transforma en electricidad. En cambio, la electrólisis es el concepto totalmente inverso. Es la conversión de energía eléctrica en energía química. Y la electrólisis se utiliza cuando se quiere inducir una reacción química no espontánea con un pasaje de electricidad. De estos dos términos, de estos dos conceptos, solamente vamos a ver las celdas galvánicas por falta de tiempo, ¿sí? Pero antes de hablar de las celdas galvánicas, en realidad vamos a hacer un repaso del tipo de reacción que se da en estas celdas, que son las reacciones redox o de oxidorreducción. Si se acuerdan, esto es como un repaso, pero en realidad no tanto porque no vimos mucho, las reacciones de oxidorreducción, en una reacción de oxidorreducción o redox, tiene que haber una transferencia electrónica de una especie a otra. Vamos a poner un ejemplo para refrescarles la memoria. Acá vemos una experiencia con una chapa de zinc que se pone en una solución de cobre. Y vemos que a lo largo del tiempo ocurre una reacción, donde vemos que el zinc metálico o zinc sólido pasa a zinc 2+, que es incoloro, y el cobre 2+, que es una solución azul, pasa a cobre metálico. Ahora bien, esto lo podemos escribir como una ecuación química, como ya sabemos, donde el zinc metálico se combina con el cobre 2+, para dar zinc 2+ y cobre metálico. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta o por qué decimos que es una ecuación redox? Bueno, acuérdense que en una ecuación redox tiene que haber un cambio en el estado de oxidación de las especies. En este caso vemos que el zinc metálico, acuérdense que el zinc metálico tiene un estado de oxidación de 0, pasa a zinc 2+, donde el estado de oxidación es +2. Mientras que el cobre 2+, tiene un estado de oxidación de +2, pasa a cobre metálico. Existe un cambio de oxidación en las dos especies. Y recuerden que si el número de oxidación de una especie aumenta, en este caso el zinc que pasa de 0 a +2, decimos que en la reacción se produce una oxidación del zinc. En cambio, si el número de oxidación disminuye, como pasa en el ejemplo del cobre, que pasa de cobre 2 a cobre 0, la reacción es de reducción. ¿Sí? Ahora bien, en otras palabras, podemos decir que existe una transferencia electrónica clara desde el zinc al cobre metálico. No, desde el zinc metálico al cobre 2+, perdón. Toda sustancia que cede electrones ya vimos que se oxida. Y ahora aparece un concepto nuevo que a esta sustancia que cede electrones, es decir, a la sustancia que se oxida, se la conoce como agente reductor. Y fíjense que parece una contrariedad, porque estamos hablando de un agente reductor a la sustancia que se oxida. Pero justamente eso es así, porque un agente reductor, es decir, alguien que se oxida, reduce a otra especie. Por eso se llama agente reductor. Tiene la capacidad de reducir a otra especie. Por eso, fíjense que tengan en cuenta que son contrarios, ¿no? En cambio, toda sustancia que gana electrones se reduce y por lo tanto a esta sustancia se la conoce como agente oxidante. ¿Por qué se llama agente oxidante? Porque tiene la capacidad de oxidar a otra especie. En conclusión, en toda reacción de oxidorreacción, una especie se oxida y la otra especie se reduce, y estos procesos
ocurren simultáneamente. Bien, hay un concepto nuevo que se conoce como semirreacciones, lo pueden ver como hemirreacciones o medias reacciones, son todos sinónimos. Nosotros vamos a trabajar siempre como semirreacciones, que creo que es lo más fácil. ¿Qué te da este concepto de semirreacción? A una reacción global la podemos estudiar mejor si la separamos en dos. La podemos separar en el proceso de oxidación y en el proceso de reducción. Pero para eso primero tengo que ver cuál de la especie se oxida y cuál de la especie se reduce. Nosotros habíamos dicho que el zinc, como aumentaba el número de oxidación, se oxidaba. Y vemos acá claramente que aparecen unos electrones, ¿sí? En un proceso de oxidación, los electrones se liberan, los encontramos en el producto. En cambio, en un proceso de reducción, que dijimos que la especie que se reducía era el cobre toma electrones para generar el cobre metálico, ¿sí? En un proceso de reducción, los electrones se encuentran en el reactivo y en un proceso de oxidación, los electrones se encuentran en el producto. Para realizar la reacción global de esto, pues tendríamos que sumar las dos semirreacciones y llegar a la reacción que tenemos acá. Para poder hacer esto, en realidad, primero tenemos que cancelar los electrones que tenemos. En una reacción global no tienen que aparecer electrones. Para poder cancelar los electrones, tienen que ser la misma cantidad en la reacción de oxidación que en la reacción de reducción. Si no ocurriera esto, si en alguno tenemos más electrones que en otro, puedo multiplicar a toda la reacción por algún número, de manera tal de que los electrones se puedan cancelar. Bueno, en este caso no tengo que cancelar nada, no tengo que multiplicar nada porque los electrones son los mismos. Una vez que tengo esto, que ya los puedo cancelar, ahí sí estoy en condiciones de hacer la reacción global. ¿Cómo se hace una reacción global? Simplemente se tiene que sumar todo lo que está del lado izquierdo de las flechas por un lado y todo lo que está del lado derecho de las flechas por el otro. En este caso vemos que tengo que sumar un zinc más un cobre 2+, siempre con sus estados de agregación. A los electrones se me cancelaron, así que esos no los voy a poner. Y del lado del producto voy a tener zinc 2+ en estado acuoso, más el cobre metálico. Si se fijan bien, esta ecuación es exactamente igual a la ecuación que tenemos arriba. Así que estamos bien, ¿sí? Se observa con facilidad lo que dijimos antes, es que en el proceso de los electrones se liberan en la reacción de oxidación y se captan en la reacción de reducción, que la suma de las dos semirreacciones tiene que dar necesariamente la reacción global, si no hay algo que está mal, y que en este tipo de balanceo, digamos, se cumplen dos leyes, que ya las estuvimos viendo. De hecho, estuvimos viendo mucho la ley de conservación de la masa, cuando estuvimos hablando de estequiometría, pero ahora, como estamos trabajando con cargas también, está la nueva ley, que es la ley de conservación de la carga. ¿Sí? Se tienen que cumplir las dos leyes. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo unas hemirreacciones o semirreacciones un poco más complejas que esta? ¿Cómo hago para poder sumarlas y generar la reacción global? Para eso existe un concepto para poder balancear las ecuaciones y generar la reacción global. Y este concepto o método se conoce como método del ion-electrón. Este método del ion-electrón es una manera simplificada de poder balancear las dos semirreacciones y sumarlas para generar una reacción global. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo para que entiendan este concepto. Acá vemos que hierro 2+, se combina con, esta especie no la vimos, pero se llama dicromato, es un anión dicromato, donde el cromo está actuando con estado de oxidación de +6, que da como resultado hierro 3+, más cobre 3+. Y además nos está diciendo que esta reacción ocurre en medio ácido. El método de ion-electrón se puede hacer tanto en medio ácido como en medio básico. Pero de los dos vamos a trabajar solamente en medio ácido para no complicarles las cosas. Pero sí hay que tenerlo en cuenta que está en qué medio estoy trabajando.
Para hacer el método del ion-electrón, primero hay que separar las ecuaciones en dos semireacciones como vimos antes. Para eso tenemos que saber qué especie se oxida y qué especie se reduce. En este caso se observa que el hierro pasa de un estado de oxidación de de más 2 a más 3. Está aumentando el número de oxidación, o sea que se está oxidando. Por lo tanto, la otra especie, la del dicromato a cromo 3, es la especie que se está reduciendo. ¿Sí? Bueno, ya separamos las dos ecuaciones en semireacciones. Ahora, tengo que balancear la masa y la carga en ambas reacciones. ¿Sí? Vamos a trabajar primero con la ecuación de oxidación, que es la más fácil. En la ecuación de oxidación se observa, tenemos que balancear la masa y la carga. Vamos a ver primero la masa, a ver cómo se balancea. Sí se tiene que balancear, ¿no? Acá tenemos que el hierro, tenemos un átomo de hierro en los reactivos y un átomo de hierro en los productos. Como tenemos 1 y 1, el balance de masa ya estaría equilibrado, digamos, ya estaría hecho. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el balance de cargas. En el reactivo se observa que tenemos 2 cargas positivas, mientras que en el producto tenemos 3 cargas positivas. Como no tenemos balance de carga, tenemos que balancear la carga de alguna manera. ¿Cómo se balancea la carga? En realidad, con electrones. ¿Y dónde tengo que poner los electrones? Donde tengo más cantidad de cargas positivas. En este caso, tengo más electrones del producto. ¿Cuántos más? Yo tengo 3 cargas positivas y 2 cargas positivas. Para poder balancear la carga esta, yo tendría que poner un electrón que es una carga negativa. Así que, ¿qué pasa? 3 cargas positivas y una carga negativa, si yo sumo 3 menos 1 en realidad, me quedarían 2 cargas positivas de este lado y 2 cargas positivas de este lado. De esta manera ya se balanceó tanto la masa como la carga en esta semireacción. Ahora vamos al otro ejemplo, a la semireacción de reducción, que es un poco más complicada. Para eso, vemos que acá tenemos oxígeno, que acá no tenemos y todo, así que hay que hacer algunos pasos más. En primer lugar, hay que balancear los átomos que son diferentes del hidrógeno y del oxígeno. En este caso, hay que balancear a los átomos de cromo. Acá tenemos 2 cromos en el reactivo. Acá tenemos un cromo en el producto, así que tendríamos que poner un 2 de este lado para poder balancear a los cromos. Ahora tenemos oxígenos que balancear, en este caso. Para poder balancear los oxígenos, en realidad hay que agregarle moléculas de agua del otro lado. ¿Cuántas moléculas de agua tengo que agregarle del otro lado? Bueno, eso me lo va a decir la cantidad de oxígenos que tiene esta parte. Acá vemos que tiene 7 átomos de oxígeno. Como tiene 7 átomos de oxígeno, tengo que agregar 7 moléculas de agua. Exactamente la misma cantidad. De esta manera ya tengo balanceado la cantidad de oxígeno también. Pero ¿qué pasa? Al agregar agua, me aparecieron cantidades de hidrógeno acá que antes no tenía. Así que acá me dice que a los átomos de hidrógeno los tengo que balancear con protones. ¿Dónde voy a poner los protones? Del lado contrario a las moléculas de agua. ¿Cuántos protones tengo que poner? Bueno, la misma cantidad de hidrógenos que tengo de este lado. Acá tengo 7 por 2, son 14 hidrógenos de este lado, de acá no tengo ningún hidrógeno, así que tendría que poner 14 protones. ¿Sí? De esta manera ya balanceamos la masa. Pero ahora, ¿qué pasó con la carga? También hay que balancearla. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Vamos a contar la cantidad de cargas que tengo del lado del reactivo. Tengo 14 cargas positivas, 14 por 1, 14 positivas. Y 2 negativas, en realidad son 12 cargas positivas que tengo del lado del reactivo. Y del lado del producto, el agua es neutra, así que no tiene carga. Y acá tenemos 2 por 3 cargas positivas. 2 por 3, 6 cargas positivas del lado del producto. Entonces, ¿qué me indica? De este lado tengo 12 cargas positivas, de este lado tengo 6 cargas positivas. Para poder balancear esto, tengo que agregar electrones como hicimos antes.
¿Cuántos electrones tengo que agregar y dónde? Bueno, dependiendo de dónde tengo más cargas positivas. De este lado, tendría que agregar 6 electrones para que, sumado a los 12 cargas positivas que tenía, 12 cargas positivas y 6 electrones son 6 cargas positivas. Igual que 6 cargas positivas de este otro lado. Una vez que ya tengo balanceado la masa y la carga, ya estoy casi en condiciones de sumar las 2 semireacciones para generar la reacción global. Bien, para poder sumar las 2 semireacciones, acuérdense que había que ver la cantidad de electrones que están en los dos procesos y que tienen que ser iguales. Vemos que acá arriba tenemos un solo electrón, mientras que en la de reducción tenemos 6. Como no son iguales, yo tendría que multiplicar alguna ecuación por un coeficiente adecuado. ¿Qué ecuación me conviene multiplicar? Y obviamente que me conviene multiplicar la de arriba por 6. Si yo multiplico la de arriba por 6, acá voy a tener 6 electrones. Acá voy a tener otros 6 electrones, se me van a cancelar y entonces ya tengo lo que quería antes. Una vez que hago esto, ahora sí puedo sumar las semireacciones para obtener la reacción global. Como hicimos antes. Sumo todo lo que está de este lado por un lado y sumo todo lo que está de este otro lado por el otro. Vemos que de este lado tenemos 6 átomos de hierro, 2 más de este lado ya no tengo más nada, y acá abajo tengo una especie de dicromato más 14 protones. Los electrones no los pongo porque acuérdense que se cancelan con estos otros. Del lado del producto tenemos 6 átomos de hierro 3 más, los electrones no los pongo, más 2 cromo 3 más 7 moléculas de agua. Así se balancea. Sé que por ahí al principio parece que son muchos pasos, pero es muy sistemático y siempre hay que hacer lo mismo para poder balancearlo. Va a haber varios ejercicios de balanceo a través del método de ion-electrón para que practiquen para el parcial. ¿Sí? Volviendo a la reacción anterior, la reacción de zinc con cobre, esta misma reacción se puede generar pero a partir de compartimentos separados. Y esto de separar las dos semireacciones es el origen del concepto de celdas galvánicas o pilas, que es lo primero que estábamos viendo, ¿no? Se va a generar corriente eléctrica a partir de una reacción química. ¿Cómo construimos una celda galvánica? Ahí vemos que tenemos 2 recipientes por separado. En un recipiente pongo todo lo referido a la semireacción de oxidación. En este caso, una chapita de zinc sumergida en una solución de zinc 2+. Por otro lado, todo lo referido a la semireacción de reducción. Una chapa de cobre en una solución de cobre 2+. Para que se pueda producir la electricidad que queremos nosotros y que se pueda realizar esta reacción, en realidad tendríamos que conectarlo, las 2 chapitas de zinc, para que se produzca la corriente eléctrica, ¿no? Dijimos que de este lado se iba a producir la oxidación del zinc. De esta chapita de zinc se va a oxidar a zinc 2+, más 2 electrones. Mientras que de este otro lado se va a producir la reducción del cobre. Va a pasar de cobre 2+, más los 2 electrones, va a generar cobre metálico. Acá, si yo lo veo así, hay 2 problemas en general. El primero de los problemas es que para que se produzca un circuito eléctrico tiene que haber un circuito cerrado. Y acá no vemos un circuito cerrado porque estarían pasando los electrones de acá, pasa por acá y llega acá, pero no estarían retornando a la solución de sulfato de zinc. Así que tenemos un problema. Y el segundo problema que puede haber es que, fíjense, si se está produciendo la reacción de sulfato de zinc, de la reacción de oxidación acá, estamos generando cargas positivas en la solución. Esto, dicho de otra manera, en la solución se está acumulando carga positiva. Vamos al otro extremo. Parte del cobre que está en solución, que el cobre 2+ es positivo, se está transformando en cobre metálico.
Esto quiere decir que estoy disminuyendo la carga positiva, o dicho de otra manera, estoy aumentando la carga negativa acá. Estoy como acumulando carga positiva de un lado y carga negativa del otro. Eso tampoco está bueno. O sea que, tanto para cerrar el circuito, como para que no ocurra la acumulación de cargas, se agrega un puente entre los dos vasos, conocido como puente salino, que la función del puente salino es cerrar el circuito eléctrico, de esta vez sí lo voy a tener, el circuito, y por otro lado mantener la electroneutralidad, o sea, dicho de otra manera, que no se acumule ni carga positiva ni carga negativa. ¿Qué es el puente salino? ¿Cómo funciona bien y todo? No importa, así que lo único que tienes que saber es que en una celda galvánica existe un puente que mantiene la electroneutralidad y cierra el circuito eléctrico para generar esa electricidad que queremos, ¿no? Una vez que tenemos esto, yo puedo decir, bueno, esto es todos los movimientos que surgen, pero no lo vemos. Puedo decir que en la chapita de zinc, que es donde se produce la oxidación del zinc, la vamos a llamar como ánodo. Mientras que la chapita del cobre, que es donde se va a producir la reducción del cobre, se conoce como cátodo. Y tanto el ánodo como el cátodo se conocen como electrodos, ¿sí? Ahora bien, en el ánodo, en este tipo de celdas, en las celdas galvánicas, se pone como convención negativo. Y se pone como convención negativo porque del ánodo surgen los electrones, que los electrones son negativos. Y el cátodo es positivo. Simplemente eso. Como una celda galvánica, dibujar todo esto va a ser muy difícil, si se lo llevo a pedir. En realidad hay un esquema mucho más fácil, una notación abreviada de cómo se esquematiza una pila o una celda. Y es como tenemos acá. Vemos que de un lado se escribe todo lo referido a la oxidación, donde tenemos en un extremo el zinc, que es el ánodo, digamos, una línea que es el contacto entre fases, que separa el sólido del líquido. Luego se pone la solución de zinc con su concentración. Después dos rayas, que significa que hay un puente salino entre las dos soluciones, y luego todo lo referido a la reducción. Primero se pone la solución del cobre, en este caso, con su concentración, y luego una raya que separa las dos fases líquida de la fase sólida, y por último vemos que se pone el cátodo, perdón. Se observa, para más facilidad, es que en los extremos tenemos los electrodos, el ánodo y el cátodo, y en el medio las soluciones. Para simplificarlo más, vamos a poner una regla mnemotécnica, digamos, para que puedan esquematizarlo de manera correcta. Fíjense que del lado izquierdo del puente salino se pone el ánodo y es donde se produce la oxidación. ¿Qué pasa con las tres palabras? Empiezan con una vocal. Mientras que del lado derecho del puente salino es donde se pone el cátodo y es donde se produce la reducción. Todas las palabras empiezan con consonantes. Así que ténganlo presente esto a la hora de hacer una pila o esquematizar una pila. Y no tanto el esquema, el dibujo ¿sí? Ahora la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se transfieren electrones de un átomo de zinc a un ion cobre de manera espontánea? Y esto lo podemos ver debido a una diferencia de potencial existente entre el ánodo y el cátodo. ¿Cómo lo podemos explicar esto en la vida cotidiana? Bueno, podemos hacer una analogía con una cascada, como lo que vemos acá. Ustedes saben que espontáneamente el agua cae desde la cima hasta la parte de abajo, y eso se hace espontáneamente. ¿Y eso por qué pasa? Porque arriba hay una alta energía potencial y abajo una baja energía potencial. Hay una diferencia de energía potencial entre arriba y abajo, por eso cae espontáneamente. En una pila pasa exactamente lo mismo. En el ánodo, que tiene un potencial mayor que el cátodo, van a fluir los electrones desde acá a acá,
justamente por la misma razón que fluye el agua de arriba hacia abajo. Ahí tenemos flujo de electrones del ánodo al cátodo. Esta fuerza impulsora de electrones desde el ánodo hacia el cátodo se conoce como FEM, o fuerza electromotriz de una celda voltaica, o más precisamente potencial de una celda. Desde ahora en adelante, a la fuerza electromotriz la vamos a escuchar mucho como potencial de la celda. Se abrevia como E de la celda, la unidad es el volt, y el volt es un joule sobre coulomb, para que lo tengan presente solamente. Pero sí tienen que tener en cuenta que el potencial se da en unidades de volt. Si estamos trabajando en condiciones estándar, que las condiciones estándar es concentración 1 molar y la presión 1 atmósfera, el potencial de la celda también es estándar y se pone con un 0 como superíndice. Con esto denoto que el potencial es estándar, o se trabajó en condiciones estándar. ¿Cómo se calcula el potencial de una celda? Básicamente como el potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Siempre tengan en cuenta que son potenciales de reducción. Pero en esto existe un problema en realidad, que es imposible medir experimentalmente el potencial de reducción de un solo electrodo. Así que, ¿cómo calculo el potencial de uno o del otro si no se puede medir por separado? Entonces, por convención se ve que se le asigna al electrodo de hidrógeno, que se conoce como electrodo estándar de hidrógeno, EEH, un valor de potencial de reducción 0. En base a eso, puedes calcular los potenciales de todas las otras semireacciones, trabajándolo o analizándolo junto con el potencial de hidrógeno. A ese potencial de hidrógeno se lo conoce como electrodo de referencia. ¿Y cuál es el potencial estándar 0? Digamos que es el de esta reacción. De 2 protones más 2 electrones, donde se está reduciendo el protón, a hidrógeno, el potencial es 0. Y como estamos trabajando en condiciones estándar, hay que tener en cuenta que la presión es 1 atmósfera y la concentración 1 molar. Bien, vamos a ver un ejemplo para que puedan entender mejor esto. Y les pide, ¿cuál es el valor del potencial de reducción del par zinc 2 más zinc? O sea, la reacción de reducción del zinc, de zinc 2 más a zinc, sabiendo que el potencial de la celda es 0,763 volt y el electrodo estándar de hidrógeno que actúa como cátodo. De la ecuación de arriba, simplemente sabiendo que el potencial de la celda es 0,763 volt y que el electrodo estándar de hidrógeno, que tiene un potencial 0, actúa como cátodo, despejando el electrodo estándar de reducción en el ánodo, sé que la cuenta te da, obviamente, menos 0,763 volt. Así que, de la ecuación de reducción del zinc 2 más a zinc, podemos decir que el potencial de reducción es menos 0,763 volt. Así se calculan los potenciales de reducción de todas las especies. Siempre se calculan a partir del electrodo estándar de hidrógeno. A partir de todo eso, podemos tener una tabla, se hace una tabla, hay distintos tipos de tablas, ustedes van a tener una tabla que les voy a subir, o quizás vamos a usar esta, vamos a ver después en los ejercicios cuál conviene más, pero se observa que en esta tabla en particular están ordenados distintas especies desde el potencial de reducción más grande al potencial de reducción más chico. En otras palabras, podemos ver que las especies que se encuentran arriba en esta tabla, que tienen un potencial de reducción muy alto, quiere decir que son agentes oxidantes fuertes. Acuérdense, si tienen un potencial de reducción alto, es que ellas mismas se reducen con facilidad. Si se reducen con facilidad, quiere decir que van a oxidar fácilmente a otras especies, o que es un agente oxidante fuerte. Si es un agente oxidante fuerte, por lo tanto, es un agente reductor débil. El flúor es el caso extremo, donde vemos que es el agente oxidante más fuerte que existe. En el otro extremo tenemos al litio, que en el litio vemos que el potencial de reducción es el más bajo posible. ¿Esto qué quiere decir? Que es el agente oxidante más débil que existe, pero
dicho de otra manera, es el agente reductor más fuerte que existe, ¿sí? Con esta tabla vamos a trabajar en varios ejercicios, así que ténganla en cuenta. Siempre también hay que tener presente que todas las tablas, todos los valores de potenciales, son de reacciones de reducción, ¿sí? Si tienen una reacción de oxidación, o sea, si tienen la reacción de oxidación, en realidad tendrían que dar la vuelta para que se compruebe con estos, que se corrobore con este valor, porque todos estos valores son potenciales de reducción. Si no lo entiende, después lo vemos en la práctica o el lunes para que lo entiendan mejor, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un concepto de espontaneidad de una reacción redox en condiciones estándar. Nosotros a partir de los potenciales de la celda podemos calcular la espontaneidad de la reacción. ¿Cómo calculamos el potencial? Como vimos antes, potencial de reducción potencial de reducción del proceso de reducción menos el potencial de reducción del proceso de oxidación. Si el potencial de la celda es positivo, la reacción se dice que es espontánea. Si es negativo, se dice que no es espontánea, es decir, que escrito así no va a andar. Y si es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Como ya vimos en termodinámica, había otro concepto que te hablaba de espontaneidad de la reacción, que si recuerdan, ese concepto es el de energía libre, o delta G. Y decíamos que delta G, cuando era menor a 0, la reacción era espontánea, cuando es mayor a 0, la reacción es no espontánea, y si es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Necesariamente, el concepto de potencial y el concepto de energía libre tienen que estar relacionados porque los dos hablan de espontaneidad de la reacción. Justamente la relación entre delta G y E es que delta G es igual a menos N por F por E. Si estamos trabajando en condiciones estándar, es delta G0 igual a menos N por F por E0. Si no estamos en condiciones estándar, sería delta G sin el 0 y E sin el 0. F es una constante que se conoce como constante de Faraday. Y N es la cantidad de electrones transferidos en la ecuación, en las dos semireacciones. Ahora, ¿qué pasa? Estas trabajamos en condiciones estándar, cuando la concentración es 1 molar y las presiones es 1 atmósfera. Pero, ¿qué pasa? A medida que van aumentando o va realizándose la reacción, los reactivos se van consumiendo, ya no van a tener la misma concentración. Y el E también va cambiando hasta llegar a E igual a 0. Cuando llega el E igual a 0, decimos que la reacción está en equilibrio. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer, y con esto terminamos la clase, es cómo podemos calcular el potencial de una reacción si no estamos en condiciones estándar. Y eso surge con lo que se llama como efecto de la concentración en el potencial de la reacción. Si se acuerdan de termodinámica, de vuelta, teníamos que la energía libre estaba relacionada con la energía libre estándar con esta ecuación, que delta G era igual a delta G0 más R, la constante de los gases, por T, por el logaritmo natural de Q. Que Q, si se acuerdan, era el cociente de reacción, que era igual que K, que es la constante de equilibrio, pero en condiciones de que no estemos en el equilibrio. Si ahora usamos la ecuación que vimos antes, que relacionaba delta G con E, y la colocamos en la ecuación que vimos por termodinámica, llegamos a una ecuación muy importante, que es la ecuación que vamos a usar, conocida como ecuación de Nernst, donde te relaciona el potencial con el potencial estándar. Acuérdense que un cociente de reacción, tanto como la constante de equilibrio, se calculaba a partir de las concentraciones molares de los productos sobre las concentraciones molares de los reactivos. Y otra cosa a tener en cuenta, que tanto en equilibrio como ahora acá, tanto en los productos como en los reactivos, no se ponían ni las especies sólidas ni las especies líquidas, solamente a los gases y a las soluciones acuosas, a las especies que están en solución acuosa. Si hacemos un pasaje matemático y cambiamos el logaritmo natural por decimal, obtenemos esta otra ecuación, ¿sí?
pero que no me importa que la entiendan y que la sepan, porque no se las voy a tomar. Pero sí, si trabajamos a una temperatura de 298 Kelvin, que es muy común, y sabiendo que R en estas unidades es 8,314 Joule sobre mol Kelvin, y que F, que es la constante de Faraday, es 96.500 Joule sobre mol por mol, y poniéndolo todo en la ecuación anterior, llegamos a una ecuación mucho más sencilla, también llamada ecuación de Nernst, donde vemos que el potencial es igual al potencial estándar menos 0,059 volts sobre N recuerden que es la cantidad de electrones transferidos, por el logaritmo decimal de la cantidad de producto de los productos, digamos, dividido el producto de los reactivos. Vamos a ver un ejemplo para terminar y redondear esto, cómo se aplica la ecuación de Nernst. Y dice, ¿cuál es el potencial de una celda formada por las semiceldas, las mismas que estamos estudiando desde siempre, zinc 2+, y cobre 2+, trabajando a una temperatura de 25 grados, si la concentración de cobre es 5 molar y la de zinc es 0,05 molar. Vemos que no estamos en condiciones estándar. Como no estamos en condiciones estándar, hay que aplicar la ecuación de Nernst. Para eso, primero hay que hacer la ecuación química, para saber cuáles son los productos y cuáles son los reactivos. Si se acuerdan de esto, también hay que tener en cuenta, bueno, hay que usar la ecuación de Nernst, pero si se acuerdan, acá en esta reacción existe una transferencia electrónica de 2 electrones. Así que N en realidad es igual a 2. Y como vimos antes también, el potencial estándar de esta reacción, en condiciones estándar, es menos 0,763 volts. Así que, poniendo estos datos y sabiendo que la concentración de zinc es 0,05 y la concentración de cobre es 5 molar, podemos aplicarlo, ponerlo en la fórmula de Nernst y de esta manera calcular el potencial de la celda en condiciones que no son estándar. Con esto terminamos, ¿sí? Ya terminamos con las clases, con la práctica y demás. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de ver esto? Que en una ecuación de Nernst, el 0,059 sobre n, es decir, esta, otra vez se lo repito, funciona a una temperatura de 25 grados, o 298 Kelvin. Otra, que en la ecuación que tenemos acá, en el cociente de reacción, se ponen concentraciones molares. O sea, en otra unidad no, tienen que ser concentraciones molares y que solamente se ponen las especies en solución acuosa y los gases con presión. Y nada más. Tengan en cuenta para este tipo de ejercicios que van a aparecer muchos ejercicios de ecuación de Nernst, de utilizar ecuación de Nernst, muchos ejercicios de uso de tabla, que es la tabla que la van a usar, y después varios ejercicios, o algunos incisos en realidad, de método de ion-electrón para poder balancear las ecuaciones. Sabiendo esas tres cosas, ya pueden saber bien lo de R2. Ah, y una cosa que me olvidé es cómo se esquematiza una pila con lo que vimos antes, con lo del puente salino y lo de la separación de fases, eso que vimos antes. Bueno, con esto me despido, que tengan mucha suerte en este tema y mucha suerte en el parcial que ya se viene, así que les tengo mucha fe, así que nos vemos